qué onda, amiguitos? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, a todo dar, pues contento, esperando ya la hora, oigan, se me hizo eterno. Oye, pues ya era justo, Ya, colaborar. Hoy tuve ya varias terapias y por ahí faltaron unos dos, tres pacientillos al final del día. Dije, ya quiero que sea el video, ya, vámonos con todo. Ustedes saben que soy un apasionado de estas cosas. Nos Puede ser que encanta. todo el día ni siquiera coma, porque además dentro de mis hábitos ya les iré platicando tal vez en algún momento. Cuando yo tengo un taller, cuando tengo una plática, cuando tengo algo que hacer, hago ayunos, ¿no? ujú. Bueno, normalmente hago ayunos, pero por ejemplo hoy estoy esperando en meditación y toda esta onda y en ese ayuno para poder conversar con ustedes concentradísimamente. ¿Cómo Gracias, ven? Ay, amigo. gracias, Charlie, por Eso estar con fue. nosotros. Carlos, Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. La verdad es que para nosotros es muy valioso pues toda tu experiencia que tienes en todo esto. Yo les comento un poco, vamos a hablar acerca de este tema que no sé si lo han escuchado o les ha pasado, incluso ya lo iremos tocando aquí con Charlie, que se llama La Noche Oscura del Alma. Es como un llamado a despertar, Ujú. ¿no? Hay varias etapas ahí por las que van pasando, síntomas o está como el contexto que te va orillando a esta noche y de repente, ¡pum!, te sientes desconectado, te sientes fuera de la realidad, los amigos no están, la pareja no está, y de repente te encuentras como que solo, ¿no? De Sí. eso vamos a hablar. ¿Qué es, amigo, para ti? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué piensas de este estadio? Que justamente, ¿no? El poder hablar aquí, los tres juntos, de algo que es bien importante que necesitamos hoy en día todos, toda la banda, toda la gente, ¿no? Sí, Que es aprender a reconocer las etapas en las que nos encontramos y ni siquiera sabemos que son etapas, que hay etapas por las que tenemos que atravesar. Ujú. claro. Eh, no sé, estamos en una época, en una, digamos, en una década, ¿sí? Porque recordemos que 2019 fue el cierre de una década, pero curiosamente cada década hay movimientos que se marcan mucho, si no es que a nivel mundial, sí a nivel naciones, etcétera. Cuando tú estás cerrando un año, cuando vas empezando un año, cuando vas cerrando una década, cuando vas empezando otra década, siempre hay movimientos que vienen a avisarnos de que estás a punto de ciertas transformaciones, ¿vale? Y pues esto no nos lo enseñan en la escuela, no nos lo enseñan en la universidad, no nos lo enseñan en casa, tampoco en una iglesia, ¿sí? Ujú. Más allá de estos elementos que yo digo que son muy buenos, pero son básicos, la escuela, la iglesia, la familia, hay más que investigar. Hay más que hacer en la vida. Y ahí es donde llegamos todos, con la cabeza partida, con la madre partida, con uno que otro madrazo, ¿cierto? En la vida, que Sí. viene a moverte de tu zona de comodidad, ¿sí? Así es. Nuestros padres, amorosamente, siempre procurando, desde sus propias capacidades, darnos lo que pueden, ¿no? Y como haya sido esa historia, es como si estuvieras todavía en una ensoñación, ¿no? De que ellos nos tienen que dar todo, y es más, todavía podemos ser adultos y seguimos pensando que alguien nos tiene que hacer felices. Entonces, Claro. esto es algo así como estoy soñando, todavía estoy dormido, todavía no sé qué onda con mi vida del todo, cuál es mi misión. Yo creo que parte del propósito principal del ciclo espiritual de cada uno de los seres humanos es encontrar su propósito en esta vida. ¿A qué vinimos? Y Ujú. hasta que no nos duela lo suficiente la vida, no vamos a poder estar conectando con ese propósito, ¿no, chicos? Yo Sí. imagino que ustedes, Es, igual que yo, nos forjamos como psicólogos y después de la psicología, porque a mí me pasó bien vaciado, yo entré a estudiar psicología
Eh, por esos llamados, que sería la primera etapa del ciclo espiritual, Ajá. pero mis llamados comenzaron desde chiquitito, ¿no? Ahorita vamos a platicar todo eso, está bien padre. Tú traes Y un cuando... tema, Ajá. traes un tema, amigo, ahí con tu abuelita y... ¿Te acuerdas? Lo que pasa es que, pues, no sé, yo era un chamaco inquieto. Yo creo que todos los niños somos inquietos por naturaleza. Sí. Y hoy, híjole, yo ya voy a empezar a aventar pedradas, porque hoy le llamamos TDA, le llamamos hiperactividad, y Ok. habrá casos que sí, habrá muchos casos que no, incluso por ahí, si nosotros fuéramos los que somos muy de hacer ejercicio y todas estas cosas, que no paramos, si vamos a hacernos un diagnóstico, nos van a decir que tenemos una bronca ahí de TDA, ¿no? O de ansiedad, De la pero etiqueta. Ujú. pues es una energía que tenemos que utilizar para vivir y sobre todo después de que tenemos varios trancazos emocionales y vives estos procesos de tu ciclo espiritual, de tu ciclo evolutivo humano en conciencia, pues traes un montón de energía porque tú volviste a nacer. O sea, eres esa ave fénix que vuelve a nacer y ahora quieres ir con todo, ¿no? Y eso es algo que en lo personal viví hace más o menos unos 10 años, ¿no? Que tengo tres depresiones muy marcadas en mi vida, y en esas depresiones empiezas con esos cuestionamientos. Y ahí es donde vamos a empezar a entrar a tema en cuanto a lo que es la noche oscura del alma, ¿no? Que nos dicen que es una enfermedad, nos dicen que la depresión, nos dicen que te tienes que medicar y todas estas cuestiones. Y no sabes, tú no sabes que hay algo ahí adentro que es un tesoro hermoso que tienes Claro. que empezar a ver, Tienes que ver. porque que tienes que aprender a observar, ¿no? Y eso yo creo que va siendo una decisión muy personal. Cada uno, como puede, va a ir encontrando estas herramientas. Cuando yo tenía 3 años, déjenme, perdón que me esté brincando, No, pero no, No dale, dale, pasa amigo, nada. dale. empezando mi propio proceso está bien interesante. Cuando tenía más o menos 2, 3 años de edad, viviendo con mi abuela, porque mi papá trabajaba, mi mamá trabajaba, yo tenía mucha problemática con mi hermana mayor. Mi abuela me dice, pues tú hazte el dormido, quédate aquí a dormir, y eso se volvió como muy clave en mi vida, porque cada fin de semana yo tenía que hacerme el dormido para quedarme a dormir en casa de mi abuela y entonces vivir en casa de mi abuela, ¿no? ¿Por qué mi abuela? Porque era la persona que me apapachaba, me daba la ternura, todo ese cariño, ¿no? Que yo creo que todos los niños necesitamos, y es que en serio los niños absorben mucha atención de los padres, pero muchísima. Y en ese momento, quien estaba energéticamente lista para darme esa atención era mi abuela, aunque ella también trabajaba. Ok. Mi abuela, mi abuela era vendedora, bienes raíces, por allá de Tequesquitengo, y cada fin de semana yo me iba con ella, y entre semana me iba a la oficina, me llevaba al kinder, me dejaba ahí encargado un poco en la casa, con alguna señora, con mi bisabuela, con mi tía, pero mi abuela en su proceso, ojo con lo que voy a decir, en su proceso de vender más, en su proceso de tener más éxito, ella se empezó a preparar mucho en metafísica. Y entonces con Mm, ella yo empecé a vivir experiencias padrísimas, por ejemplo, la meditación para calmar mis energías de niño, que les decía, ¿no? Era muy inquieto. De ahí partimos a viajes astrales porque me empezó a gustar mucho la meditación y me empezó a dirigir en lo que eran los viajes astrales y posteriormente me empezó a llevar con ella porque también eran parte de sus procesos de descubrimiento, con chamanes, con mediums, acupuntura. O sea, ella me hablaba de ver ángeles, me hablaba de ver hermanos espirituales alrededor de ella y me decía, los estás viendo, observa. Y por ejemplo, ella cuando fallece, bueno, unos cuantos días antes, yo recuerdo que estaba parado enfrente de ella en la cama de, pues, un hospital del IMSS y me decía, hijo, ¿estás viendo quién está al lado de ti? Y yo así volteaba y decía, no, para nada, ¿quién? O sea, los doctores, los otros pacientes, ¿quién, no? Y sí, yo sentía, hagan de cuenta, yo atrás de mí estaba sintiendo
como el calor, un calor muy especial. Eran las 7 de la mañana. Ustedes saben que los hospitales son muy fríos, Sí. muy fríos. En mi espalda yo estaba sintiendo como si una luz me estuviera pegando fuertísimo. Hagan de cuenta el sol, pero pues no hay sol en una habitación grande De del Seguro Social, hospital, claro. donde tienes un montón de cortinas, estás dividido con otros pacientes, etcétera. Seguramente muchos de los que están aquí saben más o menos de lo que les estoy hablando. Ujú. Y me decía, es que al lado de ti está el Maestro Jesús. Al lado de ti está parado Jesús, míralo. Y empezaba ella a sonreír y empezaba a llorar, ¿no? Mm. Entonces, para mí, esto ya fue grande, esto fue en el, ¿qué será? 2009, 2010, pero de niño fue, para mí fue como el camino, como ese llamado. Y durante toda mi infancia, toda mi juventud, aunque un tanto obscura, ¿no? En la adolescencia, lo que yo estaba buscando adentro del llamado, ¿sí? Era el estarme acercando más a la parte espiritual, Claro. ¿sí? Para comentarle a todas las personitas divinas y hermosas que están aquí, hay 5 etapas muy marcadas en nuestros procesos, en nuestro proceso espiritual. La primera etapa es el llamado, y de ahí partimos a lo siguiente, que son los temas de los que vamos a estar hablando esta noche, ¿no? Entonces, justo primero viene un llamado que a partir, en mi experiencia, fue mucho desde la parte genética con mi abuela, Ujú. ¿no? Después ella me enseña cosas de piedras, cuarzos, a preguntarle al cuarzo, los oráculos, todo eso, ¿no? A manejar la energía con unas varillas y a Ujú. manejar mucho la fuerza muscular, ojo, sin yo saber de dónde provenían todas estas enseñanzas. Y Ok. chequen nada más esto que hice. Antes de que ella falleciera, a mí me dijo, abre ese librero y escoge todos los libros que tú quieras para que te los lleves. Y yo los vi todos con una flojera y una apatía, que le dije, me los voy a llevar todos, me los voy a llevar todos, o sea, no te preocupes por los libros, yo me los llevo todos. Y estos libros estuvieron en una caja, yo calculo que unos 4 o 5 años. En serio. Mi proceso de perder a mi abuela, entre otras cosas que empezaron a A pasar, la par, ¿no? no saben, o sea, estuvo durísimo. Fue un proceso de varios años en los que yo me sentía adormecido durante el día y en la noche era donde yo quería leer todo y empezaba a abrir libros. No se me va a olvidar que de los primeros libros que yo leí fue de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. De los Mm. primeros libros que yo leí a través de la noche oscura que yo estaba viviendo, fue el de La Rueda de la Vida, de la doctora Elizabeth Kübler-Ross, ¿no? Que habla de pacientes moribundos, cáncer, todas estas cosas. Y con esos dos empecé y después Lazos de Amor y ya saben, ¿no? Paulo Coelho, Verónica decide morir, varias cosas de este estilo que me fui encontrando. Yo tenía todos esos libros y no me van a creer, muchos de estos libros los tiré pensando Mm. que era parte de mi dejar ir, ¿sí? Que Ah, era claro, parte te de mi... asociaba con tu abuela. Ajá, y que tengo que dejar ir todo esto, tengo que dejar ir todo esto, incluso lo material, ¿no? Lo más que pueda lo material, ¿no? Y hoy voy comprendiendo que era justamente parte de todo el proceso que yo tenía que empezar a vivir para iniciar mi propia búsqueda. Si en algún punto dije, voy a tirar estos libros, va, y luego me arrepentí, dije, qué bruto, pero la misma enseñanza terapéutica, ya yo atendiendo pacientes, los mismos pacientes me hacían preguntas, me hacían buscar, me Claro. hacían Sí. estudiar Te más reflejaban también, ¿no? Sí. cañón, cañón. Porque, oigan, no sé ustedes tal vez me van a decir, sí, no, la gente, el público que participe, por favor, ¿no? Sí, váyanos Pero poniendo ahí interactúen con nosotros, háganle preguntas a Charlie, exprímanlo, porque anda bien ocupado siempre, Charlie. Sí. todo el tiempo, neta, neta, sí, háganme todas las preguntas a los tres que nos expriman ahorita, ¿no? Que
que muchas veces o no tenemos el tiempo, o no tenemos el tiempo para ir a una terapia, o el Ujú. dinero para ir a una terapia, para Claro. atender los casos de una manera ya muy íntima, muy personal. Y yo creo que estas experiencias son las más padres que podemos tener para empezar a hacer un acercamiento, ¿no? Sí. Tal vez algunas personas aquí empiezan con este tema de, yo también he sentido el llamado, yo Y también no es como que casualidad que lo estén viendo hoy, ¿eh? Así es. exactamente, ¿no? Causalidades, Sí, porque Exacto. ese hermoso llamado es cuando la gente te empieza a hablar de espiritualidad, cuando empiezas a distinguir que hay ciertos familiares que ya saben algunas cosas, amigos. ¿no? Ujú. Amigos, nuevas amistades, ¿no? Cuando empieza a llegar una crisis a tu vida, que normalmente lo que decíamos hace ratito, es el inicio de un nuevo año, estamos en el 2024, en el 2019 hubo una pandemia que atraviesa esa década y desde ahí sí hay un movimiento de conciencia colectivo. Claro. Y ya somos más personas las que estamos investigando todo eso. No sé si ustedes lo alcanzan a observar, pero en las redes sociales, en todos lados, se está Sí, hablando de conciencia. Sí, 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 ¿No? hubo un antes y un después ahí sí. en el despertar colectivo emocional. Dice aquí Mónica, las amistades y personas que te rodean cambian y se comparten nuevos conocimientos. Claro, sí, y también tú, cuando tú vas ascendiendo en un nivel de conciencia y cuando viene esta crisis de la cual va a hablar ahorita Charlie y empieza, tu mundo cambia, se deconstruye todo lo que tú creías, todo lo que Todo se tú habitabas, empieza a mover, se mueve. hay movimiento. Y luego, ¿qué pasó, Charlie? Y luego, ¿qué viene esta parte con tu abuelita y ahí empieza tu crisis en ese momento? Empieza, ¿no? Ahí empieza. Primero fue como mucha absorción, ¿no? De los 0 a los 7 años tú estás absorbiendo mucha información y la información que a mí el regalo divino, ¿no? De poder absorber toda esta información metafísica, cuántica, etcétera, antes de los 7 años, pues fue algo que quedó ahí, que se graba en el subconsciente, y que con el paso del tiempo, pues tú podías ver a un niño X, ¿no? Que está juegue y juegue, echando relajo, pero en mi intimidad siempre hubo como una especie de búsqueda, ¿no? Si no era algo espiritual, era algo de fantasmas, ¿sabes? De cosas de sustos, que si Ujú. las casas embrujadas, en mi experiencia adolescente, pues yo andaba muy clavado en esas ondas de, no, los fantasmas nos van a asustar y que si la ouija y todas esas cosas también, ¿no? Sí. Pero era como dentro de la búsqueda experimental, pues te vas topando con muchas cosas, con mucha gente, con muchas energías. Y sí había yo creo que dentro de este llamado, ojo también esto para las personas que quieren ir entendiendo estas etapas, dentro del llamado la gente se te empieza a acercar. Y tú no entiendes cómo por qué. Para contarte su historia, para contarte sus problemas de pareja, con sus papás, con el dinero. Y a mí esto me empezó a suceder desde muy chiquito, ¿sí? Desde los Ujú. 13, 14 años. Ya mis amigos, algunos, empezaban a acercar para platicarme de estas cosas, ¿no? Ujú. Más adelante en la preparatoria, yo era el único que estaba al pendiente de cómo estaban los amigos en cuanto a pareja, amor y todo eso, ¿no? Y la verdad es que yo siempre tuve un tema con las parejas, porque yo era como muy demasiado apasionado, demasiado sensible ante cómo vivían las demás personas, ¿no? Una sensibilidad sobre si me abrazaban, si me veían a los ojos. Yo podía estar distinguiendo cómo eran sus emociones. Y lejos de yo rechazar, era una persona que me iba acercando. Ujú. Algo era como esos imanes, ¿sabes? Un imán al conflicto. Ujú. Un imán al dolor, ¿no? Entonces, puta, pues imagínense, ¿no? Los temas, por ejemplo, del alcohol, los temas de las adicciones, los temas de la violencia familiar, ¿qué más, no? Fallecimientos, todo eso yo lo empecé a vivir cerca de la gente con la que yo estaba creciendo
Y finalmente, pues yo veía que eso era parte de la vida y que eso tenía que ser atendido. No lo entendía como lo entiendo hoy, pero para mí, hagan de cuenta, en la intimidad, o sea, en mi cuarto, era como estar reflexionando sobre esos temas, ¿no? Este es el llamado. En un caso como el tuyo, Charlie, perdón que te interrumpa, por ejemplo, ahí me preguntaba Luz, dice, ¿siempre tiene que pasar algo malo para despertar? Por ejemplo, en un caso como el de Charlie, que yo me identifico mucho ahí, Carlita, con Charlie, porque como que también esta parte de, les he contado, ¿no? Me pasó una vez que me habló, platiqué con una chica, una novia de un Sí. amigo, en un antro, y se muere. Esa misma noche, después de platicar conmigo, chocan y se muere. Es una de las que Ujú, muere. Luego, hace no mucho, con un chico, un ujú. limpiavidrios, tuvimos una plática, primero una riña, amigo. Sí. Una riña, yo estaba muy reactivo, estaba de malas, me bajé, me cayó el 20 porque dije, a ver, ¿qué onda conmigo? O sea, psicología, espíritu y no sé qué, y te bajas y eres reactivo, estás en tu 1%. Y entonces, después, él me paso por la calle y me da la mano. Y me dice, más vale tener un amigo, ¿no? Ujú, Entonces, paso después de unos días y se muere. Entonces, esta sensibilidad en un caso como el tuyo, una persona como más sensible, que tienes esta influencia, que tampoco es casualidad de tu abuelita, como que este llamado a despertar desde muy chiquito, creo que puedes adquirir a lo mejor una cosmovisión diferente de la vida, pero en un caso, por ejemplo, de alguien que no, no tiene esa cosmovisión tan real, puede percibir que las herramientas, o sea, que la vida que vivió no era, que las herramientas no le sirven, que estaba totalmente equivocada, que el mundo es malo, que el mundo es caótico. Y ahí, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hace una persona que no tiene, por ejemplo, esta influencia, esta sensibilidad todavía tan desarrollada o está en pro? Ujú. Que de hecho esto es lo más natural, que todos ujú. estamos sufriendo, que todos estamos haciendo una especie de cuestionamiento, ¿no? Interno. ¿Por qué me pasa esto? Ujú. ¿Por qué estoy viviendo todo eso? La vida es un desastre, ¿sí? No vale la pena. ¿De qué sentido? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué estoy aquí? Si Claro, nada más estoy sufriendo y sufriendo y sufriendo. puro caos. Veía que, ajá, lo que decías, ¿no? Tiene que pasar algo malo para despertar, ¿no? Y es que cuando nosotros intervenimos con la palabra malo, ¿sí? Todavía estamos en una ensoñación con los ojos cerrados, no tengo la capacidad de ver. Lo que quiere decir es que todavía no he tocado el fondo de sufrimiento famoso, ¿no? Ujú. Que el fondo de sufrimiento no es que sea malo, lo que pasa es que va a venir a despertarnos. Lo hemos aprendido como un concepto de algo malo me tiene que pasar. ¿Por qué Así le es. damos la connotación de malo? Porque vamos a recordar que nuestra cultura, tradiciones, siempre nos han estado enseñando a esforzarnos por echarle ganas, por ser correctos, por casi casi perfectos. Y que todo Tú no muestres salga lo mejor posible, ¿no? siempre, ajá, y tienes que mostrar tu mejor Y cara Sí. emociones de supervivencia. Sí. totalmente, ¿no? Tienes que estar a la defensiva, tienes que volver. Miedos, culpas. Sí, sí, exactamente. Que son de los miedos y las culpas, normalmente las vienes cargando solo y raramente hablas de eso, Ujú. ¿no? Por ahí, tal vez con algunos amigos, con tu mamá, con tu papá, pero no se corrige, ¿sí? Aquí es bien importante observar algo. Hay una parte de nuestro ser que queremos estar reprimiendo constantemente, que son estas emociones densas, las emociones de supervivencia, ¿no? Que muchas veces salen como una explosión, como una ira, como un mecanismo de defensa, e incluso para no sentir todas estas emociones densas, la tristeza, la amargura, los miedos, las decepciones, las frustraciones,
buscamos sustancias o buscamos de dónde agarrarnos, personas, circunstancias materiales, para no estar sintiéndolas. Esa es la parte que queda reprimida. Y al ser reprimida, entonces nuestro cerebro va entendiendo que entonces eso, si yo me permito sentirlo, es que está mal. Está mal. Yo no puedo liberarme. ¿Y qué significa liberarme? Porque está muy de moda el concepto de libérate, güey. No, espérate. Conlleva una responsabilidad bien cañona liberarte, porque liberarte implica que toques tu dolor, Que te libera tu Sí. enfrentes a las emociones, que te quedes ahí. quédate ahí, ¿no? Me decía hoy una persona, ¿y entonces qué hago? Le digo, nada. ¿Cómo no voy a hacer nada? Le digo, no, no vas a hacer nada. Lo único que tienes que hacer es ponte a chillar, ponte a llorar. Para eso estoy aquí Présalo, contigo. sácalo de tu ser. Sí, yo Claro, siempre les he compartido, Charlie, aquí en el live, ¿no? Siempre les he hablado de ti, ¿no? De él es mi terapeuta, ahora ya lo están conociendo. Él es, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto te debo, Carlita? ¿Cuánto? es- Les hago mención del ejercicio que justo va para un año, cuando llegué a vivir aquí a este departamento, que tú más que nadie sabe, y Cristian también, que yo moría de miedo. O sea, estar sola para mí era algo, puf, que me volaba la cabeza. Y cuando me hiciste me propusiste hacer ese ejercicio de siéntate en el centro de tu sala, observa, porque todavía ni siquiera estaba amueblado, o sea, todo estaba en cajas, bueno, patas para arriba. Siéntate, solamente siéntate en medio, observa, cierra tus ojos, o sea, él me fue guiando y justo eso fue, ¿y qué hago? Nada, solo siente, respira. Fue tan, o sea, fue tan fuerte que tal vez de momento no vi, o si no vi con claridad el impacto de ese ejercicio. Claro. Meses después, dije, wow, me recordé ese primer ejercicio que Charlie me propuso y de verdad que ahí saqué como saqué esa fuerza que en ese ejercicio pude sentir. Y es Charlie que es muy no real. estamos acostumbrados, amigo, no estamos diseñados, más bien diseñados a sentir dolor. No. No estamos diseñados. Es algo que es por supervivencia. Entonces, ¿qué hacemos? Nos distraemos. En la parte espiritual, decimos que siempre estamos, en teoría, nuestra misión es el propósito. Hablábamos el viernes pasado del propósito, Sí. el propósito de tu vida, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué te impide llegar a ese propósito o descifrarlo? Pues distraerte. Y distraerte significa no sentir, no Desviar enfrentar, tu atención. no, desviar la atención. Y justo en la noche oscura, esta crisis te pone contra las cuerdas, contra la pared totalmente, ¿no? No hay nada que No. hacer ahí. Sí, sí, sí. Y miren, qué valioso, qué importante para nuestra sabiduría, para poder materializar. ¿Quieres materializar dinero? ¿Quieres materializar trabajo? ¿Quieres materializar más pacientes? Más lo que tú quieras, tienes que pasar por todas tus facetas, por todas tus etapas. Sí, Porque si no tocamos el dolor, ojo, vamos a quitarle el significado a que el dolor está mal. Claro, exacto. Ese dolor es la llave que nos va a abrir las puertas a que no seamos adictos a estarnos aliviando con cuanta distracción encontremos. exacto. Así es. Y voy a hablar duro, Sí, ¿no? ¿Por qué el alcohol? ¿Por qué dale. las drogas? ¿Por qué la pornografía? ¿Por qué la masturbación? ¿Por qué la comida chatarra? ¿Por qué las relaciones tóxicas? Es más fácil yo tener un problema con todas esas cosas y estarlas usando, quitando, usando, quitando, usando, quitando. Que muchos nos atoramos en esos intentos. Que el día de mañana voy a dar un curso, un microtaller para hablar justamente de esto, de cómo, cuál es la razón de que procrastinamos nuestras metas, retos o propósitos de un año, porque sabemos todos en una conciencia, quiero dejar de fumar, quiero dejar de tomar, quiero aprender esto, quiero. Sí, pero tienes que saber que tienes que pasar por un proceso de deshacimiento de creencias que te han ocasionado apegos para no sentir el dolor. Claro. Ujú.
tiene de peligroso sentir el dolor si solamente te vas a poner a llorar y a recordar hasta donde tope? Y no te preocupes, porque si tienes una guía como Carla, como mi querido Chris, ¿no? O cualquier terapeuta, chamán, lo que sea, pero tienes una guía, te puede ir acompañando en ese proceso adolorido, Sí. de Claro. adormecimiento. Ese dolor te va despertando. Hay una, fíjate que ahorita, antes, unos minutitos antes de que entráramos, abrí el curso de milagros y se me reveló un párrafo que les quiero compartir Ujú. Sí, para sí. poder entender de qué se trata la noche oscura del alma. Que aunque el curso de milagros no habla de la noche oscura del alma como tal, ese concepto, Ujú. todo se trata de un proceso de perdón propio, Así que es es. la noche oscura del alma, ¿no? Y fíjense, dice, el jardín del Edén, la condición, es decir, la condición que existía antes de la separación, era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente, lo único que oyó fueron falsedades. Dice, tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. Todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos porque no es más que una percepción falsa. Es decir, tu dolor es una percepción falsa. Claro. Todo esto que te está doliendo solamente se trata de una desilusión, Así no de es. algo tan escandaloso, ¿no? Pero vamos a ser bien honestos, hemos aprendido a ser muy dramáticos y a esforzarnos por no sentir esos Ujú. dramas, ¿no? Y terminamos sintiéndolos, pero de una manera no directa. Nuevamente, exacto, nuevamente desde una energía o desde un prisma doloroso o de drama. O sea, Sí, ya termino sintiéndolo, pero en modo víctima, no en modo Ujú. proactivo, ¿no? exactamente. Y desde ahí, pues obviamente lo que decías, por eso no salgo de ahí, por eso no salgo del dolor, por eso no avanzo, ¿sí? ¿Qué hago con esto? Ahorita vamos para esa parte. Fíjense, chequen esto. Dice, lo que se ve en sueños parece ser muy real. Es decir, cuando yo no me atrevo a tocar todo ese dolor, estoy sufriendo, pero por dentro, que nadie lo vea. Y voy a aventarme mi comida chatarra, mis cositas, mis dulces, yo le digo dulces, ¿no? Como los dulces de un niño, para endulzarme las emociones de vez en cuando. Sobre todo cuando más estresado me siento, cuando más deudas tengo, cuando ya me mandó otra vez al diablo mi novio, algo ahí se está moviendo en mi vida y cada vez que yo me siento así, necesito agarrarme de algo, ¿no? Por eso no puedo despertar del sueño. Fíjense, lo que es más, en la Biblia se menciona que sobre Adán se abatió un sueño profundo, mas no se hace referencia en ninguna parte a que haya despertado. El mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo. Un renacer así es imposible mientras sigas proyectando o creando falsamente. Mientras sigas proyectando falsamente, fabricando falsamente. Yes. O sea, lo que quiere decir esto es que en en el aprendizaje de que nosotros tenemos que mostrar máscaras para sobrevivir, máscaras de éxito, máscaras de bienestar, etcétera, también vamos negando nuestros miedos. ¿Ok? Claro. Y al esconder estos miedos en ese subconsciente o hasta incluso inconsciente, ¿sí? Yo los voy a estar proyectando en el mundo. Lo que quiere decir es que mis miedos los voy a estar viviendo. Ujú. Claro. El Y mundo los es caótico porque yo lo adentro hay un caos tremendo en Así mí. sí, es. sí. Para mí esto es tan claro como cuando ves un cuadro, de estos cuadros de paisajes, que tienen montañitas, una línea y abajo es el lago, ¿no? Y en el Ajá. lago se ven las montañas Ujú. proyectadas. Pues se dan cuenta, la vida que nosotros estamos viendo afuera es el espejo de lo que nosotros somos adentro, ¿sí? Y entonces, tanto, bueno, todo el ciclo espiritual
nos ofrece el poder distinguir estas dos caras de la moneda y usarlas a favor de nuestro crecimiento, de nuestra evolución. Para eso llega la noche oscura del alma. Para que digas, ya, güey, no puedo con esto, me rindo. Basta. Me rindo. Ajá, Me exacto. rindo. Ya estoy cansado, estoy fatigado, no puedo con esto. Tengo ganas de soltar la vida, el cuerpo, la familia, los hijos, todo lo quiero soltar ya. Cuando tú me rindo es puro y genuino, comienzas a entrar en la noche oscura del alma. ¿Sí? Y ahí es donde dices, va, ya no voy a luchar contra mi dolor, lo voy a empezar a sentir. Ya lo voy a empezar a ver. Ahí es donde voy a empezar taca, 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 a ver, a vivir y es un proceso que yo les comentaba hace ratito. Tuve 3 depresiones, yo creo, muy fuertes en mi vida. La primera fue en la infancia, cuando me alejan de mi abuela y yo no era consciente de esta depresión por ahí de los 5 o 6 años de edad. Posteriormente, eh, ese primer enamoramiento, todo locochón, apasionado, ya saben, ¿no? Que también fue como muy difícil porque el soltar a una persona donde había mucha, como digamos, con mucho juego emocional, donde había mucha mentira, donde había Un amor traición, adolescente. pues totalmente simbiótico, ¿no? Edípico, si lo quieres ver así también, ¿no? Por todos los procesos infantiles que no estaban bien equilibrados, vamos. Y posteriormente, pum, este sí fue arrasaron conmigo, ¿no? Fue, pierdo el negocio, pierdo a la novia, pierdo a 2 amigos, pierdo a mi abuela, pierdo una tía en cuestión de menos de un año, ¿no? Wow. O sea, bancarrota, sin abuela, que para mí era el ángel de mi vida. Si yo peligraba por lo que fuera, mi abuela me sacaba de cualquier pedo, ¿no? Entonces, es como la vida diciéndome, te voy a quitar todos tus bastones, mi rey, o al menos todos los que están en mis manos ahorita. Para que aprendas a caminar. Entonces, ahí es donde justamente dejo de dormir. Dejé de dormir yo creo que unos 6 meses, ¿no? Sonaban las aves cerca de la ventana y yo empezaba a entrar en esa angustia de decir, chale, otra noche que no dormí, puta, ya me tengo que ir a trabajar. En aquel entonces tuve un amigo muy querido que me ayudó y me ofreció un proyecto de trabajo, porque recuerden que yo ya había perdido el negocio, la familia no estaba bien, todos estábamos pasando por un duelo bastante fuerte, cosas familiares, abuela, por otro lado mi tía que había fallecido, que era la prima hermana de mi mamá, entonces por donde quieras había herida, ¿no? Uh-huh. Entonces estaba pesado porque ni siquiera pues, podía agarrarme de una novia. Recargarte en la familia. No había nadie. Exactamente. Y aparte ya vivía solo. Aparte ya vivía solo. Entonces fue un momento en el que te encuentras con tus paredes. Yo tenía unas paredes rojas, blancas, un cuadro de James Dean, que en ese entonces yo decía, es que James Dean es un hombrezote, ¿no? Como ese modelo de rocker, adolescente, rebelde, ¿sí? Y yo estaba entrando a mis 30 años, estamos hablando del 2009, tenía 29 años, pues estamos hablando de cómo hay un parteaguas de década otra vez, ¿se dan cuenta? Claro. Sí. En dejar los 20 y empezar a entrar a los 30, para mí fue la noche oscura del alma, ¿no? Y es a los 32 años, 2012, que conozco a la que ahorita es mi esposa, y para mí fue un boom para arriba cuando conozco a mi esposa, ¿no? Pero lo que sí tengo hoy en día muy presente es que sí me atreví a tocar la noche oscura del alma con alcohol, con pocos amigos, en soledad. Había muchas noches que yo le decía a mis amigos, no voy a estar, y sí estaba, pero yo no quería ver a nadie. Y de verdad, en las madrugadas, así como lo platicaba Carlita, yo me sentaba ahí en el departamento, en medio de la sala, mi perro se sentaba en mis piernas, Sí. a sentir la madrugada, con los ojos cerrados, y ponte a llorar. Sí. No tienes ni
ruido, no tienes que gritar, no tienes que golpear paredes, no tienes que abrir más cervezas. Siente tu dolor. No tienes que escribir más cartas, solamente tienes que acostumbrarte a tu oscuridad. Y es un ejercicio que le recomiendo a toda la gente que Sí. quiera aprender a materializar, a manifestar el éxito en su vida. Porque aquí hay algo bien importante. Todas las personas que tienden al éxito son amigos del dolor. No conozco una sola persona que sea exitosa y que no entrene, Claro. y que no medite, y que no medite, y que no ame su soledad. No conozco a ninguna persona, e incluso a las personas con las que van trabajando, las que voy trabajando, perdón, en terapia o en curso de milagros. El curso de milagros, yo voy llevando a toda la gente y les voy hablando igual de todos mis procesos y los invito a que entren en esos procesos, que los toquen y que se mantengan en el estudio de lo que es el curso de milagros. ¿Por qué? Porque si tú te atreves a sentir todo ese dolor, si tú te atreves a estar a solas, en la sala de tu casa, a oscuras, sin ruidos, vas a empezar a escuchar todos tus pensamientos de miedo. Y el chiste es que, ojo, que te atrevas a sentirlos y no te pares, que entres, que aprendas a entrar en un estado de meditación bien profundo. Ahí estás en la noche oscura del alma. Y esto es algo que no se habla mucho en diferentes videos y en todo esto. Y hay muchos amigos tuyos que le damos, por ejemplo, al ejercicio, ¿no? ¡Ey! Sé tu mejor versión y saca ese lado. Sí, güey, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? O sea, porque entrene un día, no voy a hacer, no es mi mejor versión, o porque me esté aquí muriendo en el ejercicio, esta noche no es mi mejor versión. Es justo eso, pero si lo ves así como a lo mejor a medio plazo, es justo eso que decías. Si estás sintiendo, si te acostumbras al dolor físico y entras a ese contacto con el dolor físico, ya va a ser mucho más sencillo, lo vas a empezar pues a lo mejor al principio no está tan grato, pero luego ya vas viendo los beneficios, vas viendo cómo, no sé, en lo físico obtienes un mejor cuerpo, una mejor composición, más resistencia, te ves más joven, te ves más... Y dices, bueno, vale la pena sentir el dolor, ¿no? Claro, empiezas a ver resultados, empiezas a ver que dentro de la constancia y la disciplina, que es algo a lo que invitamos mucho los tres en nuestros trabajos con nuestros pacientes y personas que están cerca, ¿no? Va forjando. Claro. ¿Y por qué, por qué es importante esas capas de dolor adentro de la disciplina? Porque lo contrario, no puedes llegar a la última etapa del ciclo espiritual, que es la materialización. ¿Sí? El compromiso de sentir ese dolor, hasta incluso físicamente, hasta incluso en el entrenamiento. Decir, voy a hacer 10 repeticiones, dame 2 más, dame 3 más. Voy a correr 20 kilómetros, échate 2 más. Métele, ahí justamente en los últimos segundos, en los últimos minutos, es donde tu cabeza se está desdoblando, donde estás centrando una conciencia diferente. Claro. Por eso es bien importante, y yo así de verdad, a todos mis pacientes les estoy diciendo, ¿cómo vas con el ejercicio? Hay un curso que estamos dando que se llama Vive, que incluso estoy haciendo videos de ejercicio, que es una combinación de Hatha Yoga con Full Body, donde podemos permanecer en una misma posición durante varios segundos o minutos con respiraciones profundas, y pues sientes que te está rompiendo, ¿no? Obviamente en un nivel principiantes, pero hay personas en el curso que me dicen, chin, me he hecho bien tonto con el ejercicio, es que no he tenido tiempo. ¿Y por qué nos pasa esto? Porque no quiero tocar el dolor. No quiero tocar el dolor, ¿no? Entonces, si yo no me atrevo, y contestando la pregunta que decían hace ratito, de, ¿es necesario el dolor? ¿Es necesario que algo malo me pase? No es necesario algo malo. Tenemos dos alternativas. O me pongo a hacer ejercicio y me vuelvo de retos y competencias y toda esta onda para sentir ese dolor. Porque cada vez que tú logras un reto, una competencia o algo por el estilo, te sientes dichoso, te sientes desdoblado y dices, no sabía que yo era capaz de hacer estas cosas. Sí. ¿Sí? Sí.
Entonces, de esa manera yo creo que es la manera más amable, ¿no? Y de la manera más complicada es cuando pierdes un ser querido, cuando te enteras de algo malo, te enteras de que alguien te traicionó, cuando hubo un accidente, una situación que te rebasa, que esto es bien importante comprender para los que estamos adentro de la noche oscura del alma, ¿sí? Llegas a un punto donde, ¿de qué te sirve la psicología si no te puedes sacar de esas emociones? Y entonces, así me pasaba en esas noches de la noche oscura del alma, se los juro. Lo único que me calmaba era leer algo que tuviera que ver con la espiritualidad, con Dios, con el universo, con la metafísica. Era algo más allá de lo que me estaba diciendo Carl Gustav Jung con los arquetipos, de lo que me estaba diciendo Freud, de lo que me estaban diciendo los conductistas, los coaches. Era algo más allá. Y ahí es donde yo empiezo a recordar las enseñanzas de mi abuela, por ahí 2011 más o menos, que dije, ¿para qué tiene esos libros, güey? Qué bruto, qué Ahí pe... los libros que estaban En la guardados salieron cajita. como oro. Sí, 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 o sea, fue un proceso bien complejo porque me empecé a culpar de que yo no tenía todo eso. Pero hagan de cuenta que todo me empezó a llegar. Todos los libros me empezaban a llegar solitos. Me los prestaban, me encontraba unas copias. Me acuerdo que por ahí llegué a ir hasta incluso a la universidad, a la UM de Lomas Verdes, a buscar los libros y no los podía sacar, ¿no? Porque yo ya era exalumno. Entonces yo decía, no tengo credencial, me meto ahí. Bueno, tú empiezas a hacer tu búsqueda y ahí es justamente donde ya empiezas a atravesar la noche oscura del alma, ¿sí? Donde inicias ese recorrido, donde vas buscando maestros, donde vas buscando cómo empaparte y sentirte más tranquilo, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante el atrevernos a que ese dolor esté presente el tiempo que tenga que estar. Eliminar muchos juicios, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé qué opina ahí Carlita o tu amigo. eh, Nuestra cultura dice, ¿no? El hombre no puede llorar, no puedes llorar, no puedes llorar. Eso es para las mujeres, eso es para las niñas, eso es ya sabes, ¿no? De temas de género. Y no es cierto. O sea, a mí, mis hijos en la película les comentaban algunos live. Fuimos a ver la película esta de Elementos y sale el chavito este, ¿cómo se llama? Wade, y llora, ¿no? Todo el tiempo yo, ay, te voy a levantar una infracción. Y te juro que fui con Mau y con Vale y los dos voltearon así comiendo palomitas, así. Si eres, pa. Porque, oye, es que yo pienso, si lo estoy sintiendo, ¿por qué lo tengo que reprimir? O sea, a Exacto. mí me vale lo que piense la gente. Primero estoy yo. Claro, antes eso tuve que romperlo, porque antes era, no, que no me vean. Me limpio, respiro, me distraigo. Y practico box, yo soy irrompible, y yo hago ejercicio bien fuerte, y yo soy invulnerable. Y no, por dentro yo estaba partido, ¿no? Pero es romper con todos estos prejuicios, ¿no? Con los prejuicios, con las máscaras que tenemos que estarnos poniendo ante los hijos, ante la gente, ante el trabajo, ante los proyectos, ¿no? ¿Sirven Sí. las máscaras? Sí, pero de todos modos tú tienes que entrar en tu proceso, tú tienes que entrar en algún momento. ¿Cuánto tiempo te falta? ¿Quién sabe? ¿Cuánto vas a durar en la noche oscura del alma? No lo sabemos. No lo sabemos. Aquí hay una pregunta, por ejemplo, dice Patti Rocha, las depresiones pueden ser llamados a entrar a tu noche oscura del alma, pero por supuestísimo. De hecho, la depresión, más que el llamado, ya es que estás en la noche oscura del alma. Y Claro. ojo, no quiero que suene que cada etapa es como muy delimitante. Es como una especie de combinaciones, de una transición a otra. Entonces, puedes estar entre el llamado a la noche oscura del alma entrando a lo que es la búsqueda de tu tesoro espiritual. El tesoro espiritual es empezar a agarrar a tus maestros, empezar a estudiar ciertos Ujú. libros. Por ahí veía una cosa que escribía
Rito Padilla del Kibalión, ¿no? Que nos Ahí lo está tengo, bueno, está es increíble. una maravilla, ¿no? Hasta incluso yo últimamente he estado mucho más adaptado a lo que es la Biblia y la voy leyendo desde la estructura mental que me da el curso de milagros y digo, no manches, como nunca había entendido estos mensajotes, ¿no? Fuera de lo que te vende la religión como tal, cuando tú ya armas esa Así estructura es. de conciencia personal, ya lo empiezas a ver, libros, películas, Desde otra. cosas que están en internet, como algo muy extraordinario ante tus ojos y tus emociones es el famoso salto cuántico, ¿no? Estás haciendo una inversión en tu mente y justamente ahí es donde ya te estás dando cuenta que el dolor no era dolor, donde ya te Era estás un dando cuenta llamado. era exactamente, pero aparte lo ves como algo esplendoroso, Eso como es verdad, algo totalmente. No sé, te compartí los libros que me compré, Charlie, y estaban en descuento. Esto creo que estoy justo ahí, en el llamado y en esta otra parte en donde voy y se me van presentando, ¿no? O sea, vi los libros del mapa de la conciencia, vi casi todos, ¿no? Compré uno. Luego quería comprar el de el del curso de milagros, pero poco elevado el precio. Fuimos a otra librería y pues estaba en descuento y dije, ya, es para mí este libro. Lo compré. así se te van apareciendo las cosas. Tal Ahorita que cual. dices esto, me acuerdo que de los libros que también amaba cañón fueron los de Conversaciones con Dios. En ese de Uf. ir despertando, no manches, el uno me reventó la cabeza con todo, ¿eh? Deberíamos hacer un en vivo de libros, oigan, porque Ay, no vamos a sí. acabar, ¿no? Neta, seguro que Conversaciones con Dios. Pero era vaciado porque llegaba un paciente y yo tenía ganas de prestárselo. Y cada libro que presto no regresa. Así, se los Sí. juro. Entonces los tres libros, Beto, a saber dónde quedaron, el uno, 2 y 3. Luego vi la película de Donald Walsh. Y luego, un día que yo estaba platicando con mi esposa de, no manches, cómo extraño el libro de Conversaciones con Dios y todo, íbamos a Tepoztlán. Y en Tepoztlán, de esas cositas que entras a una tiendita de piedritas, inciensos, todo eso, Ahí está. el libro de las primeras versiones, si no es que la primera versión de Conversaciones con Dios, en 30 pesos. Uf. Puta, y así de, "No". Neta, se los juro. Y quién sabe dónde quedó. A mí me pasó en este despertar también, me pasó con el libro el Autobiografía de Satán, de Yehuda Berg. Ujú. Sí, claro. Hace mucho tiempo yo lo tenía ahí guardado, luego volvió a aparecer. De repente cuando pasó esto en la pandemia, pues yo tuve una noche oscura ahí muy fuerte porque me salí de un trabajo, porque me iba a ir al otro y de repente llega la pandemia, se acaba, me quedo sin trabajo, nada, no hay dinero, no había para nada. Así dije, ¿qué voy a hacer? ¿No? Exacto. Que tienes No que había perder pareja, todo. no había pareja, no había mi familia lejos, la pandemia, el miedo colectivo, llego al Kabbalah, llega de repente ahí, pum, pero yo ya venía con este despertar, con Roger, ¿verdad, Sí. Carlita? Con Roger, otro gran amigo que también es un maestro para mí, y de repente llega, lean el libro de biografía de Satán, se los envío. Yo como que medio me acordé y llegó a mí en PDF y dije, este libro yo lo tenía, ¿no? Que Pero es fíjate. este tipo de casualidades donde Ah, tú ya estás en el despertar, son como los síntomas. hombre, ahí ya nos adelantamos de etapas, chicos. Porque fíjense, primera etapa el llamado, segunda la noche oscura del alma, tercero El el último. tesoro espiritual. El tesoro espiritual que es cuando ya empiezas a agarrar tú a buscar, ¿sí? Exacto. Dentro del tesoro espiritual y la siguiente fase que se llama el ermitaño, es cuando tú te empiezas a alejar de la gente, pero sin darte cuenta empiezas a materializar lo que necesitas realmente. Como lo que decías hace ratito, ¿no? Y de repente apareció el libro, de repente ya estaba aquí, de repente yo encontré en Tepoztlán este otro, ¿no? Y empieza, o lo que decía Carlita, ¿no? Que el descuento del libro del curso de milagros, Ah, todo eso.
Y estás materializando, pero tú no te das cuenta que tú estás creando estas oportunidades. No te das cuenta. ¿Por qué no te das cuenta? Porque todavía tienes la cabeza muy arraigada a miedos, ¿ok? Pero ya estás en una etapa muy importante, en la etapa donde ya manejas tu libre albedrío, tu capacidad de decidir para ponerte en paz. Entonces te empieza a valer madres el mundo y dices, ya no quiero irme de pedo, ya no quiero andar desvelando a Ya lo me güey. distraigo. Te desvelas, pero te desvelas viendo estos videos, leyendo y agarrando toda esta onda, ¿no? E incluso te puede llegar a pasar que duermes 2, 3 horas en la fase del ermitaño y quieres más vivir que Que dormir. dormir. Puedes dormir pocas horas y te despiertes y sientes una energía, ¡boom!, para Quieres arriba. más. Estás así con, oh, Exactamente. quiero devorarme el libro, quiero devorarme. Ahí justamente es donde empiezas a soltar todo y te empiezas a dar cuenta de la importancia de tener fe. La mayoría de las personas hacemos de la noche oscura del alma algo crónico. Observen, algo crónico. Nos atoramos ahí por falta de fe. Claro. Es fe. Confía que todo va a estar bien. Certeza. Todo va a estar Certeza bien, tu absoluta. certeza interior. Cuando tú llegas a un grupo de alcohólicos anónimos, te dicen, paso número 1, usted es un ingobernable. Paso número 2, tienes que entregarle todo un poder superior. Tú solito no te vas a recuperar. Te va a recuperar, te va a sanar un poder superior. ¿Le entras o no le entras? Solamente las personas que ya recibieron el llamado, o sea, que ya tocaron un fondo muy cabrón, son las personas que dicen, órale, va, me la juego, voy con todo. Si tú estás dispuesto a soltar todos los dulces, todos los bastones de los que te agarrabas, empiezas a materializar lo que quieras. Claro. Pero tienes que vivir todas estas cosas. Y esta es la fórmula, Carlita, Charlie, esta es la fórmula, creo yo, verdaderamente de materializar todo, no solamente en la parte de la noche oscura del alma. Si se fijan, cuando decimos, ay, es que estoy bien gordo, pues sí, o estás gordo o te ves gordo, ¿no? No va a haber cambio, lo estás materializando antes de que ni siquiera puedes estar comiendo muy bien, o puedes estar entrenando, pero no estás durmiendo, o está sucediendo algo que va a materializar ese deseo que tú estás ese decreto que tú estás haciendo. Cuando dijo Charlie, cuando logramos quitar el miedo, esas colitas o colototas de miedo, que nosotros en nuestra máscara negamos previamente. No, yo ya no tengo miedo, yo ya no estoy arraigado, yo ya no siento nada por él o por ella. Pero ahí está, ¿no? Seguimos atorados, no llegamos a esta fase de la materialización. Exactamente, ¿no? El curso de milagros nos dice, solo el amor perfecto puede expulsar el miedo. Solo el amor perfecto puede expulsar el miedo. Y te dice, el miedo es una ilusión. Establece que el miedo solamente es una ilusión, que no es real. Que lo único que es real es el amor perfecto. Si tú tienes miedo, vas a crear una imagen irreal, pero lo vives, te revientas toda la Mauser y entonces ahí empiezas a solicitar la ayuda de Dios, de los ángeles, del número 1111, el 333, la combinación, ¿no? Porque ya quieres empezar a tener fe y confiar en algo más allá de, ya te estás abriendo un poder superior que no tiene nada que ver con conceptos religiosos, Sí. colectivos, no hay que satanizar todas esas cosas, ¿no? Porque dentro de la religiosidad, en algún momento, pues, había un propósito que seguir, pero como todo lo que hacemos colectivamente, si tú le cuentas un chisme a una persona, y esa persona a otra persona, y esa persona a otra persona, nos viraliza. El miedo viraliza todo, hasta incluso la palabra espiritual. Si nosotros estamos del lado del miedo, por eso es bien importante aprender a ser responsables mentalmente y elegir qué carajos va a salir de mi boca, porque todo lo que decimos lo creamos. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, ahí es donde necesitamos adentrarnos en nuestros propios procesos,
hasta culminar estas 5 etapas, que es la última, la materialización. Que Ok. para materializar, tú ya necesitas adentrarte en un proceso diario, constante, cotidiano, de disciplina espiritual, en el que ya no tienes apegos ni a otras personas, ni a cosas, ni a situaciones. Tener fe significa deja que pase lo que tiene que pasar. Deja de controlar. ¿Te quieres ir? Órale, date con todo. ¿Te quieres quedar? Date con todo. Nos dice el curso de milagros en la introducción de lo que es el perdón. Dice, el verdadero perdón calla, observa y no hace nada. Calla, observa y no hace nada. Tú no eres nadie para elegir cómo tienen que ser las etapas que tú tienes que vivir. Tú solamente dime qué quieres. Concedido. Entrégate. Pero entrégate completamente. Por eso, Así es. la noche oscura del alma, yo creo que de todas las etapas, viene a ser incluso hasta en las que más años podemos pasar. Porque de esa manera es en un si me aviento o no me aviento. Me aviento o no me aviento. Me quedo arraigado a todo lo que me duele y ahí voy a obtener ganancias secundarias como por ejemplo hacerme la víctima y que los demás vengan y me apapachen. Voy a seguir culpando a los demás para que vengan y me apapachen. Voy a tener Que me salven. ganancias, ganancias, pero muy limitadas. Y recordemos que si el dolor se vuelve un programa, bueno, se vuelve ya un malestar, se vuelve una situación crónica, Crónico. ahí es donde desarrollamos síntomas, enfermedades crónicas y nosotros mismos nos estamos ocasionando la despedida de este mundo. Claro. A mí me ha tocado vivir, chicos, de verdad es impresionante. Dolores, ahí les va. Y esto nunca lo he platicado en redes ni con mi familia. ¿Sí? Dolores de espalda fuertes, ¿sí? Pensando que el culpable era el ejercicio. En una de mis meditaciones de esta semana, descubrí que siempre que me voy a enfrentar a un reto grande, algo me está doliendo meses antes, sobre todo en enero, febrero y marzo. Uh-huh. Experimento una especie de melancolía profunda y lo único que me saca de ese estado, de los síntomas, y aquí lo voy a hablar porque si hay alguien en mi familia que está mal de la espalda, que carga con dolores y con una operación de cadera, es mi papá. Yo Uh-huh. decía, ¿por qué estoy experimentando los efectos de mi papá, los síntomas de mi papá? ¿Qué onda? ¿Fue el ejercicio? ¿Fue esto? Y por más que le busco, digo, ok, fueron las sentadillas. No, güey, pero las has hecho 20 años, carnal. ¿De dónde te inventas esas madres, güey? Neta, o sea, porque uno se El mete en sus frío. propias Siempre justificaciones. atribuimos cosas al frío, ¿no? Y ojo, ¿por qué explico esto? Porque si yo me compro la idea de que el ejercicio, el frío y la fregada, me echo para atrás con las metas, Así es. no las cumplo, me empiezo a enfermar, me escondo detrás del miedo y ahí me quedo totalmente limitado, puedo conseguir amor, puedo conseguir apapacho, pero no puedo conseguir el conquistarme a mí mismo. Así es. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ahí me puedo estar atorando toda la vida si yo no hago conciencia de esto. Bueno, pues ahí me tienen haciendo conciencia de esto y dije, no, cabrón. Usted lo que, no, lo que necesita no se llama voluntad, necesita coraje. Ya te la sabes, ya has caído, ya te ha pasado una y otra vez, cuando corriste los maratones, ahora que vas a hacer el cruce de Cancún a Isla Mujeres nadando, cuando venía el triatlón hace 2 años del Ironman, cada vez que tú te enfrentas, la maestría, la especialidad, todo me duele, chicos. Como la parte inconsciente aprendida, ¿no? De tengo que enfermarme, tengo que hacer algo así Para para librarme. protegerme. Sí, Sí. justamente, ¿no? Ahí tu Entonces, oponente entra con todo a sabotearte. aquí es bien importante que agarremos la onda de que en el momento que nosotros queramos, nos podemos regresar a la noche oscura del alma, ¿eh? Y va a ser de esto algo muy crónico. Sí. Tenemos que ser bien conscientes, cuerpo, mente y emociones.
¿Y cómo se trabaja el cuerpo, mente y emociones? A través del espíritu. Así es. No hay- ¿Sí? Entonces ahí es donde dije, no, cabrón, te vas a poder entrenar, pero te vas a poder entrenar como loco, cabrón. Como cuando venía saliendo de las depresiones. Porque si algo me pudo sacar de la última depresión, fue el ejercicio, chicos. La terapia y el ejercicio. Era no dormir 5 de la mañana, 6 de la mañana, y yo ya estaba llegando al gimnasio y me decía el entrenador, ¿otra vez sin dormir, Charlie? Y yo sí, güey. Me dice, pégale, nada más no te manches, porque no descansaste. Pégale, cabrón. Porque él entendía, ¿no? Por lo que yo estaba pasando. ¿Sí? Y ya le pegaba 1 hora, me regresaba a la casa y me dormía 1 hora porque yo ya me tenía que ir a trabajar. Y llegaba a trabajar y mi amigo me decía, tú tranquilo, ¿no dormiste otra vez? No, no pude dormir. No hay falla, güey. Tú nada más ayúdame a hacer esto y esto y esto. Y yo preparo a todos los candidatos por el proyecto que teníamos en aquel entonces, ¿no? Y así me la fui llevando, ¿eh? Entonces aprendí a no dormirme en el día, a trabajar mucho, a entrenar bastante y llegar hasta la noche. Para esto ahí aprendí a lavar, a planchar, a cocinarme, a barrer, a sacar al perro, para no quedarme dormido en el día, porque si me quedaba dormido en el día ya Ya no no dormía en la noche. dormías. Ujú. Entonces salía entonces, que eran las 9 10 de la noche y entonces yo ya me podía dormir tranquilamente. Ojo, a las 3 de la mañana me volví a despertar. 3 4 de la mañana, pero ojo, es parte del llamado otra vez. Ujú. Así es. Noche oscura del alma, el llamado, y ahí te pones a leer, ¿no? Ok. Que bueno, no sé si tengan preguntas o cómo Bien, las vamos a hacen. leer un poquito de lo que nos decían. Perdónenos que no lo hemos leído, pero es que el tema está Está increíble. muy Dice, interesante y como lo explica Charlie, creo que es muy puntual. dice Mónica, cierto, hay un cambio de frecuencia. Patti, ya hay mucho movimiento espiritual, hay una búsqueda continua y sabes que ya es tu tiempo de despertar. Así es, Patti. Cuando hay este movimiento ya empieza a existir, ya estás justo ahí en ese llamado. Rito Padilla, donde quiera que estén las huellas del maestro, ahí los oídos del que está preparado para recibir su enseñanza se abrirá de par en par, claro. Exactamente. Rito Padilla, los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender el Kibalión. Ahí está. Luis, liberarte es la parte más fuerte porque empiezas a ver cosas que jamás pensaste ver y apenas para mí es un comienzo. Gracias, Luis. Dice Luz, me siento víctima, Dios. Bueno, reconocerlo ya es un paso, ¿no? Parte, claro. Pam, qué gusto verlos y escucharlos a los tres. Gracias, Pam. Luz, de Gracias, acuerdo. Pam. Yo me rindo, dice. Ah, ahí está, mira. Luz, de acuerdo. Yo me rindo. Ya está. Patti, es la que me nos decía, las depresiones pueden ser llamados a... Sí, esta es la pregunta que respondió Charlie. Dice Monita Ceballos, saludos Carlos, Susi. Ahora entiendo todo sobre mi hijo. Me gustaría saber más y tener más luz para guiar a mi hijo con todo el corazón. Claro, Susi, estás en el camino, estás en el camino de este autoconocimiento. Entonces, recuerden que la salida a esta es para adentro, o sea, no es para afuera, no sucede, no va a suceder para afuera. Hemos estado accionando todo el tiempo hacia afuera. Dice Leslie, me sucede, a pesar de tener cosas y personas buenas en mi vida, no logro comprender qué es lo que me lo ocasiona. Pues ahí está, solo entrégate, ¿no, Charlie? Entrégate, solitas van a llegar las respuestas a esas dudas, a esas inquietudes que hay en el Fíjense que alma. el otro día tuve en mi clase, hicieron una analogía, el rabino hizo una analogía bien chida, bien bonita, que se las voy a comentar porque ahorita que me estabas diciendo esto de los dulces, ¿no? ¿Cómo funciona la bombilla de luz? Bueno, pues está la parte donde entra la corriente, hay un poste positivo, hay un poste negativo, hay un filamento
Y está la bombilla, que cuando se enciende, pues hay luz, y la luz es estable, es cálida, te alumbra constantemente. A lo mejor no es así un resplandor, pero te alumbra y te ayuda a ver que la luz es a lo que nosotros le llamamos felicidad, abundancia, plenitud, toda la parte que en teoría anhelamos, ¿no? Pero ¿cómo llegamos ahí? Bueno, pues el poste positivo nos decía que es toda la parte, esto hablando en la parte espiritual, la parte positiva es nuestro 99%, es decir, nuestra divinidad, nuestra bondad, la empatía, el amor, la compasión. El poste negativo, el 1%. ¿Cuál es el 1%? Pues nuestro oponente, dicho en la psicología, nuestro ego, la máscara, las heridas. Y para que haya luz, necesita accionar estos dos polos con un filamento que se llama la resistencia. Y la resistencia, pues, es aguantar estos dulces que dice Charlie, que te dan así un resplandor de luz, pero luego, ¿qué creen? ¿Qué pasa, Susi? ¿Qué pasa en esa luz? Acuérdate, se apaga, viene una oscuridad total después. Sí, hay un cortocircuito. Entonces nos apegamos ahí a ese tipo de cortocircuitos. Entro al dulce, se me acaba el dulce, oscuridad, busco otro dulce, oscuridad, busco otro dulce, busco luz, ese resplandor antes de que se funda. Lo más importante de esto es resistir, aguantar, nos decía el rabino, aguanten, ¿quieren luz? Tienen que aguantar, tienen que resistir ahí donde les está doliendo, ahí donde en la espiritual nos dice, no sé qué opinan ahí para ir cerrando, no estás triste, porque la tristeza es parte de tu oponente, pero te duele, acepta que te duele, hay lágrimas de dolor, sientes la carne viva, sientes que te estás quemando por dentro, eso es diferente. Acepta que tienes este estadio del corazón quebrantado, se llama el corazón quebrantado y te duele, pero no estás triste. Entonces, quédate ahí, no te va a pasar nada. Resiste en ese dolor y no busques a tus dulces, como dice Charlie, esos que siempre te han dado ese mismo tipo de accionar. Entras, sales, pero no trasciendes de ahí, ¿no? Esa enseñanza de la bombilla me encantó. Dice Rita Padilla, quien mira hacia afuera, quien mira hacia afuera sueña, yo creo. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta, de Jung, de Carles Jung. Emily Estrella, creo que es el mejor momento de aprender y ser una mejor persona. Ayer justamente compré el libro de Aprender a Amar de Osho. Ah, muy bien. Sí, sueña. Estoy en conciencia, pues. ¿Cómo cerramos, Charlie? ¿Qué nos puedes decir para ir cerrando? Los libros, ¿no? ¿Qué? ¿Regalamos unos libros o qué hacemos? Un librito. Oigan, Charlie, ¿qué haces? Cuéntanos, diles a toda la gente que todavía está acá con nosotros. Perdón, nos pasamos un ratito, pero es que está Sí, buenísima esta plática. esta onda Nos se pone bien llevaríamos. emocionante. Mientras más tarde, más cosas podemos hablar. Más de adultos, ¿qué con esto? Miren, ¿qué hago? Psicoterapia online, porque vivo en Cancún. Gracias a Dios ya vivo en el paraíso de Cancún. Quien quiera venir a visitarme, por favor, Voy a ir, amigo. vénganse a tomar una terapia en la alberca, hombre. Voy a estar allá en Tulum el 19. Voy para allá. Tú avísame, hermano. Y a todo dar, ahí veremos qué onda. ¿Qué más Yo haces? ¿El curso de queremos decirte una milagros? cosa, sí, déjame decirte una cosa. El 17 de febrero voy a andar en la Ciudad de México haciendo constelaciones familiares, que es una manera de abrir esa parte de la noche oscura del alma y atenderla, ¿no? Sí. Porque además, híjole, esto no lo mencionamos, chicos, pero también es bien, bien, bien importante y muy valioso saberlo, que vamos a observar también en qué etapa de este ciclo espiritual se quedaron nuestros padres, si es que ya fallecieron, o en cuál están, porque nosotros somos la continuación también. Tenemos la nuestra propia y el ciclo espiritual del sistema o del alma familiar. Eso es bien importante, ¿sí? Entonces, en el caso de que mis papás hayan vivido, no sé, traiciones, celos, todo eso, yo los voy a repetir también, Claro. ¿sí? Son parte de mi noche oscura del alma, ¿sí? Entonces,
Vamos a estar atendiendo allá 17 de febrero constelaciones en Coyoacán. Solamente van a ser 4 constelaciones porque también quiero aplicar un poco de tiempo yoga, meditación, hablar del amor, pero ojo porque el amor ya cambió. El amor el amor antiguo ya está caducando y hoy se requieren otros poderes personales, no son fuerzas, son poderes, ¿no? Entonces, quien quiera acompañarme, va a estar re bueno este evento. También vamos a estar viendo cosas de síntomas, enfermedades. Con mi esposa vamos a estar trabajando cosas de biodescodificación. Quien traiga ahí cosas, por ejemplo, colitis, diabetes, hipertensión, Yo, cáncer. Quien quiera aprender de eso va a estar bien chido. Venga, Carlita, ahí nos vemos yo y voy. trabajamos con todo, ¿no? Mañana vamos a estar haciendo un taller en Zoom a las 2 de la tarde. Son 3 horas de chamba, de trabajo. Para los que quieran trabajar conmigo, justamente un poco de lo que hablamos hoy, propósitos, metas, logros. Vamos a entrar al subconsciente. Les voy a dar unos cuantos tips para que mantengan este trabajo siempre. Y que no sea nada más una cuestión de, ah, ya me motivó el Charlie y luego se me olvidó, que es lo que normalmente hacemos, ¿no? Entonces, cada mes voy a empezar a hacer un taller más o menos de estas temáticas para que la gente a un costo demasiado accesible pueda estarse preparando. Tengo Ok. cosas que son gratis, que son todas las redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram, ahí me pueden encontrar, preguntar, lo que sean, y gracias, ¿no? Por darme el espacio de poder promover un poco estas ondas, ¿no? Porque en YouTube el otro día estaba viendo que ya tengo 700 videos y dije, órale, ¿no? Ya son unos buenos años ahí trabajándole y justamente para que la gente se empape, vaya empezando esto de la conciencia del amor, de la conciencia de uno mismo. ¿Y qué más hacemos? Pues constelaciones, curso de milagros, lunes a las 8 de la noche. También tengo un curso que se llama Mentes Invulnerables. Nos estamos trabajando lo que es el curso de milagros, Wayne Dyer, Luz L. Hay, todos los maestros así supermaster que a finales del siglo pasado ya venían abriéndonos los ojos. ¿Sale? Ok. Entonces, al servicio, y de repente por ahí lanzamos unos retiros espirituales, que yo creo que el próximo va a ser en San Miguel de Allende. Ahora nos toca ir para allá, porque los últimos eran acá en la Riviera Maya, ahora nosotros vamos para allá, ¿no? Entonces, quienes quieran estar ahí con nosotros, gracias. Buenísimo. Y gracias a ustedes Pues ahí Padre. está, por este espacio. síganlo, síganlo, de verdad que es Sí. un fregón, un máster, yo te admiro mucho, amigo. Sabes que me has ayudado mucho, es mi maestro. Sin saber, yo me guiaba muchísimo con él, lo escuchaba sus pláticas, sus podcasts, y la verdad es que es buenísimo. Vayan con él. A lo mejor a veces nos cuesta un poquito de trabajo, tal vez, no sé, tal vez por monetariamente hablando, ir a una terapia o no tenemos como tal vez esa inquietud todavía. Este tipo de cositas que publicamos, Carlita, un servidor, Charlie también tiene mucho material gratuito, te va haciendo como este acercamiento que probablemente, ¿no? O seguramente después te va a hacer mucho sentido, ¿no? Pues muchas gracias, Carlita. Muchas Hombre, gracias. Gracias, Charlie, por estar con nosotros. Y pues tú sabes que yo llegué a ti por Cristian. Cristian me empezó a platicar mucho de ti. Después las constelaciones, por él me enteré, fue que justo hace un año anduvimos por allá y pues sabes que ha sido y seguirá siendo un gran maestro para mí.